donde sabemos nosotros por nuestra experiencia que tienen que ver con el bajo mundo, con la criminalidad. No es que a una persona la mataron porque la asaltaron, que hay casos en Panamá, sino porque esa persona, ya sea una mujer o un hombre, sabemos que estábamos nosotros por nuestra experiencia en hechos que tienen que ver con el narcotráfico o con pandillas, generalmente por el primer caso. Incluso a veces están en sus casas, una casa, un apartamento de áreas de clase media alta, y los mataron, y le dieron 30 tiros, y disculpe que hable de esta manera. Y acá nosotros ya después descubrimos, en poco tiempo, o porque sabemos el perfil de estas personas, están involucrados ya sea en tumbe de drogas, o en guardar caletos, o se quedaron con la misma. Es una realidad que no podemos individualizar al momento de hablar de muertos o heridos por la realidad de Panamá, pero así pasa, así pasa. Y de hecho más de eso conoce Marco Aurelio, que es criminólogo, le ha dado seguimiento al tema. Es esto, que a veces una persona que considera que triunfó en el bajo mundo se esconde de sus enemigos a partir de ahora y resulta que lo encuentran, mi estimado Marco Aurelio. Vamos en la misma ruta, colega Ángel Sierra y audiencia de Canal 11, SER TV. En el crimen organizado y en el crimen común o criollo no hay que ver este tipo de muerte, violencia o la violencia como tal de manera aislada. En el crimen o los criminólogos ya le llamamos a este tipo de actuación de muertes violentas predación. ¿Qué es la predación? La predación no es más que ese auge o ese índice o ese crecimiento de muertes violentas que devienen del crimen organizado. ¿Cuándo ocurre la predación? Cuando el mercado del consumo o el tráfico de droga crece y hay mayor demanda de consumo y se disputan los territorios. ¿Qué pasa? El crimen organizado constantemente se depura. Para depurarse hay guerra entre pandillas, guerra entre carteles y una manera de la predación, de hacerse sentir, es utilizando los cadáveres, pero no uno. Mire México, cómo empezaron en el 2006, con 40 ejecuciones, en un camión 12, en otro día agarraron frente a un centro de multitudinario de personas antes de una inauguración de una feria del libro y encuentran 30 cadáveres tirados. Esto se llama predación. Impactar a la población con el cadáver, la figura de los cadáveres, ya sean mutilados, ejecutados, como usted dijo, con 30 tiros, 26 tiros, no es más que la forma del crimen organizado de implantar terror, hacerse ya visible, porque el crimen organizado es una actividad invisible. Cuando los de cuello blanco, los delincuentes allá arriba en la cúspide, los boss, los llamados boss, ya quieren dominar el mercado del menudeo abajo con las bandas y las pandillas. Entonces, la predación, ¿qué busca? Visibilizarse, causar terror y dominar un área de ese mercado de la droga. El delincuente de cuello blanco, que pertenece al crimen organizacional, no solamente va a lavar el dinero de la droga, sino que simplemente también lo va a hacer a través de actividades ya legalizadas, a través de sociedades anónimas, tal como ocurrió con lo denunciado en el quinquenio pasado por los Panama Papers. Sociedades anónimas que se dedicaban a actividades ilícitas. ¿Y qué se hacía? Blanqueos de capitales. Pero ¿qué viene detrás de esto? El lavado de dinero. Actividades inmobiliarias que hay detrás de esto, lavado de dinero. Entonces, la predación no es más que la implantación del régimen del terror, la sumisión a un nuevo orden, la sumisión de la población a un nuevo orden. Es decir, los que mandamos aquí en Panamá, los que mandamos en México, los que mandamos en la sociedad, somos nosotros los criminales. Y eso es lo que está sucediendo con este impacto de muertes. ¿Sabe qué me preocupa? Y ya habría dicho el ministro de Seguridad actual, de que primero que todo sí lo tienen focalizado, no se ha podido detener a... Pero tienen que actuar. Exactamente. Pero lo que me preocupa son los escenarios de lucha.
porque en la década de los 90 recuerdo que empezaba las primeras situaciones en un área, recuerdo claramente en los 90 que matan a una persona extranjera en una actividad ecuestre, que ese fue el primer caso que impactó porque fue un área que no era conocida, en las zonas rojas, los barrios populares donde se veían estas luchas. Me acuerdo claramente Curundú, El Chorrillo, que está mucho más controlado ahora, ha bajado el nivel de incidencia, pero después se dieron situaciones, por ejemplo, en Vía España, en el área de transísmica, incluso en áreas que se consideran exclusivas, como Punta Pacífica, ¿no? Son los escenarios de lucha lo que le preocupa al panameño, que no está involucrado en este bajo mundo, pero es que le llama la atención, ¿no? ¿Por qué ocurren en estos lugares que ya no son denominados gueto o zona roja, sino que ahora se están dando en barrios exclusivos? Porque la criminalidad se difuminó, la sacaron del encierro donde estaban concentradas y crecieron. Usted dijo hace un momento, ese delincuente criollo creció, se hizo líder, tiene otro poder adquisitivo y ya puede comprar una casa en Alto del Golf. ¿Y qué va a pasar allí? El impacto de su presencia como ese criminal en esa barriada va a impactar y va a poner en peligro y el grado de peligrosidad de ese delincuente, esa barriada. Entonces, ya esa barriada ya no es una barriada exclusiva, porque quienes saben quién vive allí van a ir a darle plomo, porque lo que se está haciendo es eso, lo que le digo, la predación, implantar un territorio y hacer visible que nosotros los criminales mandamos, causar terror. Entonces, ya no se respetan los lugares exclusivos, porque exclusivo es el crimen, si no se combate. ¿De qué sirve que aparezcan ministros diciendo, sabemos quiénes son, presidentes diciendo, aquí hay narcomafia, aquí hay narcopolítica? ¿Y por qué no ponen las denuncias como la autoridad responsable para que los estamentos de seguridad le caigan? Aquí hay una ley de antipandilla. Yo le decía ayer a unos policías, ustedes saben el rastro de quién fuma marihuana. Donde hay una esquina, hay un zaguán y usted siente el olor a marihuana, allí cerquita tal que la vende, entonces caigan, no hagan el papel de decir, sabemos quiénes son, dónde están. Entonces, si ustedes saben quiénes son, dónde están y no actúan, ustedes son cómplices de esa predación delincuencial, porque a través de la predación, ¿qué se hace, licenciado? Se legaliza y se normaliza el crimen y nos enseñan a la sociedad a vivir con el terror, pero todos los días un muerto aquí, otro muerto allá, o 5 muertos, y esto va a quedar como México si las autoridades saben quiénes son, dónde están y no los ponen presos. Cierto que también la otra realidad es que me ha tocado vivirla cuando la policía actúa, y esto lo digo porque hemos estado en los operativos, y para ese policía resulta que esta persona que la detuvieron, ya sea fumando marihuana, como usted pone, en otra actividad delictiva, al rato o está firmando o está libre. Esta es una situación... Bueno, yo qué le cuento, yo ayer llevo a mi hijo a la cinta costera a pasear y fueron cuestiones de segundo, el licenciado Ángel, ¿sabe qué me pasó? Me estaban robando la lonchera de mi hijo, las zapatillas de mi hijo, porque mi hijo estaba patinando, un paraguas Adidas que había comprado, y cuando yo hago así, que fueron segundos que di la espalda para responderle a alguien un WhatsApp, cuando hago así, que oye, pero esa silla yo la dejé con algo. Y a los 5 metros veo a 2 bicicleteros con el hombre que me estaba robando. Yo le grité, hey, ese paraguas es mío, ¿tú qué haces con ese paraguas? Y cuando me le acerco y le quito el paraguas, y los policías ya lo tenían detenido porque lo vieron en actitud sospechosa, y yo miro el cartucho, le digo, esas zapatillas no son tuyas, esas zapatillas son de mi hijo. ¿Qué le dicen los bicicleteros, los del SPI? ¿Viste? Estás mintiendo. Entonces, ¿qué me dicen al final los policías? ¿Usted lo va a denunciar? Yo le digo, ¿cuál es su experiencia? ¿Y qué me dijeron sinceramente los policías? Señor, vamos a perder tiempo, porque ahora lo llevamos al cuartelito, de ahí lo tenemos que llevar al sistema penal acusatorio, porque las evidencias usted las encontró. La mochila de mi hijo, mire lo que él argumentaba, que él robaba para darle de comer a sus 3 hijos, pero en la mochila de mi hijo estaba el almuerzo que no se lo comió, estaban 3 frutas, estaba una soda. ¿Y qué hizo este delincuente? Agarró la mochila, la abrió y todo lo regó. Y yo le dije, ¿por qué si tú estás robando para darle de comer a tus 3 hijos, no robaste la comida y la dejaste intacta? Entonces... Clara realidad que vivimos en nuestro país, y hay que decir las cosas. No es solamente un trabajo de la policía,
de los criminólogos como el amigo Marco Aurelio, sino de todos los panameños, a hacerle frente. Y me quedo con esta reflexión que hizo el criminólogo, porque si ocurre esto, le robaron el celular y usted no denuncia, el maleante va a pensar que aquí no hay ni Dios ni ley, y sí lo hay. Hace falta certeza del castigo. Exactamente, hay que hacerlo así. Muchas gracias, Marco Aurelio, por tu Gracias. información, por todo lo que nos has dado y sobre estos detalles que hay que decirlo. Tenemos que enfrentarlos juntos, no solamente la policía, ni Senafrón, ni el SPI, todos los panameños en una sola fuerza para evitar que la criminalidad suba. De hecho, se han mantenido niveles que, como decía Marco Aurelio, no esperemos que no llegue como México, como El Salvador, Guatemala o Honduras. Por eso hay que hacer un trabajo en conjunto ante la criminalidad. Hacemos una pausa, 8:17 de la mañana, acá en CTV Noticias, un nuevo día. Ustedes.